El octavo patrón, que es el oído, que no tiene sonido, solo para escuchar. Él también oye del interno el hablar, pero además escucha la voz su despertar. El oído es musical, es arpegio, esencia sonora del ser que es y será. En él se oye al mundo y su ruido, y al estrépito mundano se pierde el universo del oído que quiere escuchar. El oído debemos cuidar del atronador desquicio, maquinaria infernal, rock y parafernalia del muladar, de aliento que en palabras se oirá. Bueno, entramos a hablar de este octavo patrón y de un sentido que es también, bueno, como todos, ¿no?, de vital importancia, el oído. Muy interesante que dice que no tiene sonido, solo para escuchar. Él también oye del interno el hablar. Bueno, los oídos, un órgano también bastante sensible, con, pues, por ejemplo, el oído interno, ¿no?, que está compuesto de muchos órganos muy pequeños y muy sensibles. Por eso es que el órgano del oído, Neil y oyentes, es muy fácil, o podría llegar a ser muy fácil, atrofiarlo, dañarlo, perder la capacidad de escuchar sonidos sensibles, al igual como hablamos del olfato. Y aquí, pues, esta ley, este patrón nos habla de que, por ejemplo, hay sonidos como el rock y el bullicio del mundo que terminan dañando nuestro órgano auditivo. Claro, el oído, como lo vemos, es un conjunto de órganos cuyas funciones principales son dotar de equilibrio y audición al cuerpo de los humanos o también los animales. Dentro del estudio de la medicina se le denomina también órgano vestibulococlear. Tiene que ver mucho con nuestro equilibrio y nuestra audición, por supuesto. Es un órgano que se encuentra muy pero muy desarrollado principalmente en los mamíferos inferiores terrestres y acuáticos. Tal es el caso de los felinos y los grandes cetáceos, en donde gracias a su evolución fisionautómica se han hiperdesarrollado mecanorreceptócipos especializados en desarrollar el sentido del equilibrio y audición en perfecta armonía. En el caso del ser humano, esta evolución no está tan desarrollada en comparación a otros mamíferos. En conjunto, el estudio del oído se divide en tres partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. El que vemos, pues básicamente es el oído externo, pero son tres componentes del oído. Así que es uno de los componentes de los órganos importantes para el equilibrio, no solamente el escuchar, sino el equilibrio del cuerpo, el equilibrio del ser humano. Sí, otro punto interesante que toca es que además escucha, pero además escucha la voz su despertar. El oído es musical, es arpegio, esencia sonora del ser que es y será. Bueno, el oído nosotros lo utilizamos, ¿no?, pues evidentemente para percibir los sonidos externos. Pero cuando nosotros analizamos en las ciudades, por ejemplo, en las grandes ciudades donde habitamos, donde vivimos, hay mucha contaminación auditiva, por ejemplo, de grandes equipos de sonido, conciertos musicales, eventos deportivos, las bocinas de los autos, el bullicio de las personas. Los grandes decibeles que en este momento en las grandes ciudades se escuchan, ¿no? Los automóviles, las empresas, los aviones, es decir, una serie de situaciones que vivimos en la ciudad donde nuestro sentido del oído, nuestros oídos están sometidos a fuerte estruendo, ¿no? Fuertísimo. Tanto así, Neil, que cuando uno trata de buscar un lugar silencioso, queda aún el zumbido de la ciudad. Hay un ruido, un zumbido en el oído que pues se va quitando poco a poco. Pero gracias a esto que venimos hablando, el ser humano ha perdido esa sensibilidad en el oído, por ejemplo, Neil, para poder escuchar sus propios órganos, su propio corazón, su propio cuerpo interno, ¿no? Poder escuchar su interior, esa capacidad del oído, del oído del ser humano, gracias a todo este bullicio, la ha perdido, ¿no? El poder percibir el silencio de la naturaleza, los sonidos delicados y muy armónicos de la naturaleza, gracias a toda esta contaminación auditiva. Una contaminación sonora impresionante a la cual estamos sometidos porque queremos en algunos momentos y en el otro momento pues no queremos, nos toca
Cuando estamos en el centro, por ejemplo, de las grandes ciudades, el ruido es ensordecedor. O la música a alto volumen. Y hay otro componente que está llegando silenciosamente, que son los audífonos de los celulares, ¿no? Sí. Ahora los celulares inteligentes, pues con toda esta variedad de funciones que tiene, también es un radio. Y las personas se colocan, si usted se da cuenta, en un automóvil, en un bus, las personas van con su celular. En su mundo. Con sus audífonos. Y se ha comprobado científicamente que el sonido, los niveles, los decibeles que se emiten con un pequeño auricular, con un pequeño audífono de esto, llegando al oído medio y al oído interno, produce ya procesos de sordera o debilita el sentido del oído. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta utilización desmedida de auriculares o de audífonos. Bueno, y sigue diciendo el octavo patrón: por el oído penetra en parte la falsedad, los brotes de obscenidad, la suciedad de palabra y maldad. El oído graba imágenes también crueles, infecundas, despreciables. El hombre que mal usa su oír, y si entretiene en vicio su oído, sordo de él será. Es decir, cuando nos encanta estar escuchando lo que no debemos escuchar. Claro. Cuando prestamos el oído para estar escuchando chismes, comentarios y degradaciones. Malas palabras, chistes de mal gusto, bueno, tantas cosas que se pueden escuchar y que definitivamente no son para nada positivas, no, para el oído. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice aquí: el oído graba imágenes también. Claro. O sea que gracias al sentido del oído y a los 5 sentidos que tenemos nosotros, podemos hacernos imágenes, ¿no?, de lo que estemos escuchando. Sí, las imágenes que se crean en el cuerpo mental tienen 5 dimensiones, equivalente a cada uno de los sentidos. Por eso, cuando escuchamos, el oído también compone las imágenes, o es componente importante para crear imágenes mentales, imágenes cerebrales. Así que el oído graba imágenes también crueles, infecundas, despreciables. El hombre que mal usa su oír, y si entretiene en vicio su oído, sordo de él será. Pues igual, oír es un don que en patrón el hombre debe cuidar. El oído en silencio al interior tendrá, en los jardines de amor que su amo en voz encontrará. Así como el patrón anterior, que era pues el patrón del olfato, y el anterior, que era el patrón del gusto, hay un componente importante, o hay una definición importante que nos invita, ¿no? Y es el proceso de Salim, de escuchar la voz interior, Esto es definitivamente importante para nosotros a esta hora. Claro que sí, ¿no? Ese es, digamos que, una de las finalidades, ¿no?, que tiene nuestro oído: poder no solamente escuchar lo que entra de afuera, sino también lo que sale de nosotros mismos, ¿no? Esa voz interior que nos indica, ¿no? Ahí, como lo dice ahí: silencio al interior tendrá, y en los jardines de amor que su amo en voz encontrará. Muchas veces, Neil, nosotros buscamos oír cosas que realmente no son positivas para nosotros, ¿no? Tú lo mencionabas, el chisme, escuchar, ¿no?, cómo de pronto agreden a otra persona que de pronto no nos cae muy bien. Buscamos situaciones para oír cosas que no son positivas, ¿no? Entonces aquí es donde yo personalmente invitaría que hay veces que es mejor no escuchar, ¿no? Que es mejor evitar escuchar ciertos sonidos, ciertos chismes, ciertas cosas que pues para nada son positivas. Y si alguien viene con un chisme, pues sencillamente decirle: no, gracias, no me interesa, estoy ocupado, después hablamos. Sí, estar escuchando conversaciones que no nos aportan realmente es lamentable, Salim, en algunas oportunidades, ¿no? Sí. Ojalá podamos utilizar el sentido del oído para escuchar los sonidos de la naturaleza, los oídos más armoniosos. Si vamos a escuchar música, utilizar el oído para escuchar buena música, música que nos aporte. Un nivel de sonido agradable. Agradable, ¿no? Y la otra es que utilicemos el sentido del oído para aprender cosas positivas para nuestras vidas. No de pronto cosas que lo que hagan sea destruirnos a nosotros, o que a través de lo que nosotros aprendemos destruyamos a los demás. Así que es importante, ¿no? Hay veces que
no nos hemos puesto a la tarea de fijar la atención en algo tan simple como nuestros sentidos, ¿no? Como decía alguien, quintaesenciarlos, colocar nuestros sentidos hacia el crecimiento de nosotros como individuos, como seres humanos. Claro que sí, una parte que es sencilla, pero a la vez, pues al no estar consciente de nuestros sentidos, la volvemos difícil, ¿no? Porque preferimos el bullicio del mundo y pues, como decía, pues el octavo patrón, ¿no? El ardor de los sentidos en los 5, ¿no? Y pues, como estamos hablando de los sentidos, podemos pasar al 9º patrón. Recuerden que son 12 patrones para el cuerpo físico. Entramos